Bienvenidos a una nueva entrevista de En Boca de Todos junto a Nahuel Soñora. En el día de hoy vamos a recordar y conmemorar los 47 años de la obtención de la primera Copa Libertadores de nuestro amado Club Atlético Boca Juniors. Para ello vamos a tener el gusto de realizarle una nota a Jorge Ribolsi. Hola Russo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Bien? Yo todo bien, por suerte. ¿Vos cómo andás, Russo? Bien, todo tranquilo, viendo fútbol y bueno, esto que decís de 47 años, ¿no? La verdad que muchos años pasaron, pero bueno, uno tiene un recuerdo imborrable, ¿no? ¿Qué significó para vos ganar la primera Copa Libertadores en la historia del club? Mirá, yo te diría, cuando uno llega, que me toca llegar a Boca, te digo realmente que fue un desafío conocer, entender lo que es el mundo Boca, y el primer año el bicampeonato, y lograr la Copa Libertadores es un sueño, un deseo de todos, de Alberto J. Armando, del hincha, de nosotros. Realmente era la primera Copa, ¿no? Y era un equipo con muy buenos jugadores, un grupo humano extraordinario, un cuerpo técnico a la altura de Boca, de lo que significa Boca, ¿no? Y bueno, ese sueño se hizo realidad, de brindar a Boca la primera Copa, ¿no? En la final se enfrentaron ante Cruzeiro, que en ese momento era el vigente campeón de la Copa Libertadores. ¿El plantel estaba convencido de que iban a levantar el trofeo o había cierto temor por el rival que iban a enfrentar? No, temor no. Nosotros sabíamos, respetábamos a todos, mucho más a Cruzeiro, que le había ganado a River la Copa Libertadores, y realmente concentrado y confiado, pero no entrar a jugar confiado, sino esa confianza natural que había en el equipo, en el compañero, en uno mismo, y bueno, y estábamos todos metidos, ¿no? Que era una posibilidad única, y no la desaprovechamos, ¿no? Sí, para poner en contexto a la gente, quizás hay muchos jóvenes escuchándonos y no saben cómo fue el suceso de esa Copa Libertadores. En aquella final ustedes ganaron 1-0 en la Bombonera, perdieron en Brasil por la misma cantidad de goles, 1-0 perdieron, sí. Y hubo un partido de desempate en Montevideo donde empatan sin goles y van a los penales. Sí. Así es, ganamos 1-0 con gol de Totti Beglio y perdimos 1-0 con gol de Nelinho, que fue un tiro libre, realmente fue un golazo. Y bueno, y viajamos a Uruguay, a Montevideo, y se suspendió porque había mucha neblina, la cancha no estaba en condiciones y se veía poco, y lo dejaron para el otro día, y bueno, empatamos, sí. Durante el partido, te digo, en el transcurso del partido, hicimos bien la cosa, pero un equipo difícil, ¿no? Un equipo, bueno, lo que uno entiende y sabe lo que es Brasil, ¿no? Y en esa época era buen equipo Cruzeiro. Pero te vuelvo a repetir, la confianza que había en nosotros, de lograr la Copa Libertadores, es decir, dejar todo, entender, saber lo que nos estábamos jugando, qué camiseta llevábamos, y eso nos dio, por supuesto, los buenos jugadores que había, el buen planteamiento del Toto, todo, se dio todo. Y imagínate lograr la primera Copa Libertadores, lo que fue a la vuelta, ¿no? De Montevideo para Buenos Aires fue tremendo. Esa alegría, y mirá, es el día de hoy que más allá de los pibes, ¿no? Pero es el día de hoy que está ese cariño, ese respeto hacia nosotros, del hincha. En la tanda de penal, ¿por qué no pateaste uno de los penales? ¿Vos estabas preparado para ser uno de los pateadores y la serie continuaba? No, yo salí lesionado, faltando del suplementario 10 minutos, creo, 10-15 minutos. ¿Vos tenías la decisión igualmente de ponerte en la lista de los pateadores o preferías que patee otros compañeros?
No, en ese momento creo que ya estaba diagramado si había penales, quién lo pateaba. O se decidió ahí en la cancha, no lo recuerdo bien eso, pero lo que patearon no son lo que patean siempre, lo que pateaban siempre cuando se daba esta posibilidad de 5 penales, ¿no? Que era Darío, Sanabria, Moncho, el Tano Pernilla creo que pateó también, pero había mucha confianza quienes iban a patear los penales. Russo, contanos cómo, para los más jóvenes que quizás no pudimos ver ese equipo campeón, ¿cómo era la forma de juego, las virtudes que tenía ese equipo de Boca? La virtud más grande que tenía ese equipo era el compromiso que había, el compromiso y el saber qué camiseta llevaba, y el saber qué era lo que quería el hincha, qué era lo que quería Boca. Yo creo que eso fue una de las virtudes grandes. Después, buenos jugadores, buena trayectoria, buenos muchachos, jugadores como el Chapa Suñé, como Pancho Sato, Fidelio, era lo más grande, el Loco Gatti, muy buenos jugadores. Y un juego con una táctica de Juan Carlos Lorenzo espectacular, ¿no? Es decir, nosotros nos llamaban defensivos, pero nada que ver porque imagínate un medio campo con el Chino, con Mario, yo, Chapa, 3 delanteros, más Trance y Feldman, que eran 2 extremos, pero tremendos, 2 winners, como decíamos en ese momento, ¿no? Goleadores, Totti Beglio de 9, después, bueno, lo de Pancho, el Tano Pernilla, Bordón, realmente Tarantini, realmente era un gran equipo, que sabía lo que quería, que respetábamos a todo el mundo, pero salíamos en la fuerza nuestra, ¿no? Es decir, con una mentalidad ganadora. Después podía perder, pero bueno, fueron 3 años espectaculares, ¿no? Russo, ¿qué hay que tener para salir campeón de la Copa Libertadores? Tenés que tener un equipo bien concentrado, bien atento y con 4 o 5 referentes, pero referentes, ¿no? Y un par de líderes tenés que tener. Nosotros, es decir, uno te puede hablar de la experiencia, nosotros teníamos a Chapa Suñé en el medio, Pancho Sá atrás, eran dos tipos que hablaban permanentemente y que uno hacía caso, porque decían lo justo, lo necesario, en el momento justo, las palabras justas, y después tener 4 o 5 referentes más, en el caso del Tano Pernilla, en su momento del Tarantino, bueno, jugadores que realmente la confianza que había en lo individual y la confianza que había en el compañero. Y eso conformaba un equipo, y nunca nos dábamos por vencidos, es decir, nunca nos sentimos inferior a nadie. Tal vez tampoco nos sentíamos superiores, pero sí que podíamos. Eso era esa mentalidad, ¿no?, que tenía el equipo, y dejar todo en la cancha, ir a jugar de local, ir a jugar de visitante, igual, y con un técnico espectacular, con un técnico que realmente era un técnico que estaba en todos los detalles, en el comportamiento del rival, las virtudes, los defectos, por donde había que atacar. Realmente lo de Juan Carlos Lorenzo fue extraordinario. Pero sí, te digo también, como te digo eso, te digo que tenés que tener buenos jugadores. Y él, la inteligencia de él y el ojo de él fue en el armado del equipo, en los jugadores que llegaron a Boca, y bueno, conformó un equipo extraordinario. Justo una de las preguntas que tenía pensado hacerte era de cómo era Toto Lorenzo como entrenador, pero ya lo acabas de responder. Lo que sí me gustaría hacerte una repregunta de eso, ¿era de estar encima del jugador o tenía un trato más distante? No, era un trato distante por su forma de ser, por su temperamento, por sus características. El que más llegaba a nosotros era Jorge Castelli. Ahora, en lo futbolístico se metía concentrado en el trabajo, en el día a día, en los partidos, en el rival. Era una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda. No había tecnología, porque hoy en día de repente ves los rivales, tal cual. Toda la tecnología que hay. Y antes era ojo, mandar un informe,
Y después la capacidad de los jugadores, ¿no? Aparte de un equipo inteligente. Si sabíamos que teníamos un técnico que era bravo, no te perdonaba si te mandaba una marca y esa marca te hacía un gol, y no sé si jugabas al otro domingo. Y cuando volvías, porque después volvías a jugar, y cuando te daba una marca, ya sabía lo que venía. Y esa tensión en el trabajo, en la semana, era mucha concentración y mucha atención en todo. ¿Cuál fue la gran enseñanza que te dejó Toto Lorenzo? Perdón. Todo lo que te dije de cómo era él. Era un tipo que vivía para el fútbol, que era muy capaz, muchísima capacidad tenía, mucho conocimiento, un técnico vivo, despierto, rápido. Yo digo siempre que el técnico se hace creíble con los jugadores. Cuando hay una charla técnica previo a un partido, vos vas a la cancha y el 70-80% es como te dijo el técnico en la charla técnica. ¿Me explico? Sí, entonces, ahí empieza a ser creíble el técnico. Y Juan Carlos era un fenómeno. Te planteaba los partidos, por dónde atacaban, por dónde había que atacar, cuál era la debilidad de ellos, la virtud, y bueno, y siempre basado en nuestro, en el equipo nuestro, que era la prioridad número uno, el equipo nuestro. Y después, por supuesto, hablábamos, no dejaba nada librado al azar, nada. Atento a todo, atento. Sin duda, uno de los mejores entrenadores que ha tenido la historia de Boca. Recién nombraste también al pasar a Alberto Armando. ¿Cómo era la relación entre el plantel y el presidente de Boca en ese momento? Muy buena. Alberto Armando era un presidente con una personalidad enorme, con una trayectoria enorme, y te hacía sentir, ¿cómo te podría decir? Nosotros los sábados en la Candela, él venía a almorzar con 2 o 3 dirigentes, y terminábamos el almuerzo y se paraba para decir una palabra todos los sábados, antes de los partidos, se paraba y empezaba uno por uno y nos motivaba, ¿no? Bueno, todo elogio era, ¿no? Para cada, pero uno por uno nombraba. Y después vivía el partido, hincha de Boca vivía el partido. Perdón. Y un presidente que estaba en todo, y tenía a Juan Carlos Lorenzo convencido cuando lo fue a buscar, convencido cuando no habíamos arrancado bien en el 76, pero convencido él de que era el técnico, convencido de los jugadores, un presidente de lo que yo tuve, no sé, el mejor, para mí el mejor, ¿no? Porque nunca se metía en el fútbol, nunca se metía en el armado del equipo o en preguntar, nunca. Y eso hace esa confianza que tenía no solo en el cuerpo técnico, en Lorenzo, sino también en nosotros, ¿no? Y después todo lo que dimos a Boca. Russo, la Libertadores siempre fue y es hasta el momento la gran obsesión del hincha de Boca. ¿Cómo se manejan los nervios y la presión en cada encuentro de Copa, ¿no? Que son distintos los encuentros de Copa? Sí, mirá, la Copa Libertadores, hay algo muy importante dentro de lo que uno puede pensar como son los partidos, pasar de fase, jugar cuarto de final, semifinal, una final. Y yo creo que ¿cómo te puedo decir? La tensión no es obsesión, pero saber qué es lo que se va a jugar. Vos fíjate que nosotros, en la época de nosotros, entraba el campeón y el subcampeón de cada país. Es decir, no era que entraban más equipos y entraban equipos que clasificaban, qué sé yo, por la tabla anual, como es ahora, o porque entró en la tabla anual tercero y entra en la Copa de... No, antes era campeón y subcampeón. Es decir, vos te enfrentabas a los mejores equipos de cada país, a los 2 mejores equipos de cada país.
Y los partidos de Copa es muy importante los detalles. Los detalles es muy importante. Como te hace ganar un partido, te lo hace perder. Y eso hay que estar muy atento a eso. Hay que estar muy atento a eso. Sí, justamente también te iba a preguntar porque el formato era distinto, había menos equipos y menos llaves, pero eso no quiere decir que por eso era más fácil ganar la Copa Libertadores, al contrario, porque justamente lo acabas de mencionar vos, clasificaban el primero y el segundo, significaba que eran los mejores de cada país. Exacto. En el grupo a ustedes le tocó Peñarol, River y Defensor Sporting, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Y uno solo avanzaba a las semifinales. ¿Cuál fue la reacción, si es que recordás, al ver que el grupo, y ver que compartían grupo junto al rival eterno que era River? Perdona, no te escuché lo último. Si recordás cómo fue la reacción del plantel al ver el grupo que les había tocado y que dentro de ese grupo estaba el eterno rival River Plate. No, nosotros no, esa era creo que era una virtud del equipo. No pensábamos quién nos iba a tocar, quién no nos tocaba. Nosotros apuntábamos a esa Copa Libertadores con todo nuestro poderío. ¿Me explico? Entonces sí. No era una cosa que nos tocó River, me tocó, no. El que te tocara. Y así fue, porque fíjate vos, que terminamos la Copa Libertadores invictos. El único partido que perdimos fue con Cruzeiro allá en Brasil, en la final. ¿Me entendés? Entonces, era un equipo que más allá de los rivales que te podían tocar, te vuelvo a repetir, nosotros pensábamos en nosotros, en lo que nos estábamos jugando, en el desafío de todos nosotros como grupo, el sueño de levantar la primera Copa Libertadores. Luego fíjate que el que le empezó a dar importancia a la Copa Libertadores, uno de los presidentes fue Alberto J. Armando, cuando allá por el año 63 le dio mucha importancia cuando se jugó con el Santos. Años anteriores, creo que una final, no sé si San Lorenzo dio la localía o en una semifinal, no era muy importante. Y empezó a tomar, en la década del 60, empezó a tomar mucha importancia la Copa Libertadores. Después vino Racing, Independiente, grandes equipos que también hicieron historia, ¿no? ¿Recordás cómo fueron esos enfrentamientos ante River? Con la expectativa que transmite un superclásico, y más si es por Copa Libertadores. Y con River ganamos 1-0 en la cancha de Boca y en la cancha de... la vuelta jugamos la cancha de Huracán con River, porque River ya no estaba clasificado, no se clasificaba. Nosotros creo que terminamos a River, después Peñarol, ganamos 1-0 en la cancha de Boca, 1-0 en Uruguay, después con Defensor empatamos 0-0 en Montevideo, ganamos 2-0 en la cancha de Boca, y de ahí pasamos a la semifinal que nos tocó, creo que era Deportivo Cali y era Libertad. Libertad, sí. Exacto. Y después vino la final. No sé si era semifinal, si eran cuartos, semifinal y final. No recuerdo bien cómo fue, pero eso eran los equipos. La fase de grupos, semifinal y final. Así fue. Así fue, está bien. Y terminamos invicto. El único partido que perdimos fue con Cruzeiro de la final y después, bueno, fuimos a Montevideo, ¿no? Russo, te hago las últimas dos porque no te quiero robar más tiempo. ¿Por qué crees que a Boca le está costando volver a ganar la Copa Libertadores? Yo creo que se tiene que sacar eso de la cabeza y el hincha también, de la obsesión. Yo creo que hay que ir paso por paso, es decir, cuando vos en estos momentos como se juega la Copa Libertadores o los que clasifican a la Copa Libertadores, creo que el desafío más importante es clasificar, no pensar en la Copa Libertadores.
clasifica. ¿Cómo clasificás? Tenés muchas posibilidades ahora de clasificar. Sí. Muchísimo. Copa Argentina, Copa de la Liga. Tabla anual. Tabla anual. Tenés un montón de posibilidades. Entonces yo creo que hay que ir despacio, a paso firme, con todas las convicciones y no pensar en esa obsesión de ganar la Copa Libertadores. Cuando te cruzás por la calle con hinchas de Boca, ¿qué te dicen? ¿Te siguen reconociendo por aquella Copa Libertadores? Sí, más la gente de la edad de uno, o aunque sea un poco más chico, que tienen ese recuerdo, ¿no? Después los pibes hoy con la tecnología, con las redes sociales, con internet, todo te sacan enseguida, pero yo digo siempre que hoy, al día de hoy, a mí lo que me llena de satisfacción es el respeto y el cariño que te brinda el hincha de Boca, que para mí es lo más importante. Después lo otro va y viene, pasan los dirigentes, pasan los jugadores, y lo que te queda es el respeto y el cariño. Russo, te hago la última. Sí. ¿Cómo se llama el gran compañero que tenés al lado que cada nota siempre aparece? Hablo de tu perrito. Tequila. Tequila. Es tremendo, es juguetón, mamá. El gran Tequila. Bueno, Russo, muchísimas gracias por la buena predisposición de siempre. Cada vez que recurro a vos para hacer una entrevista, siempre salen lindas notas y es un honor siempre dialogar con las glorias que permitieron que nuestro amado Boca Juniors tenga tantas estrellas en su escudo. No, gracias a vos, y bueno, un abrazo a todos los muchachos. Y un agradecido siempre a Boca, ¿no? De esa posibilidad que me dio Boca de ver en su camiseta. Ahí está Tequila pidiendo de comer. Bueno, Russo, no te robo un tiempo y a darle de comer a Tequila. Abrazo grande. Claro, un abrazo. Chao. Chao.